Sí, doctora, y como usted pidió que todos tuviéramos el tema según el orden que ellos anotaron. Aquí tenemos para que cada quien se Ya, porque lo que vamos a hacer es que salgan todos y bueno, si usted me puede mandar más o menos el orden, Sí, yo ahorita le mando una o los imagen ahí. grupos, grupo 1, 2, 3, los que sean. O sea, me va poniendo el grupo según lo que usted me dio de los temas. Y yo ya les voy llamando a través del chat. ¿De acuerdo? Sí, Pero doctora, bueno, ya primero vamos a terminar la exposición. Entonces, por favor, quisiera que el grupo que nos puso o que hubo esa confusión de temas, que por favor empiece la exposición. Doctora, buenas tardes. Ya le vamos a compartir. Ok. Bueno, se logra ver las diapositivas. se va, compañero. Sí. Sí. Ok, pues entonces, continuando con el tema, pues hablaremos un poco sobre los estudios de casos y sus controles. Los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos observacionales analíticos utilizados con frecuencia para evaluar factores asociados a condiciones de presentación infrecuente. Su jerarquía dentro de la pirámide de evidencia se ubica en un lugar intermedio, generalmente con un nivel de evidencia determinado mayor que los estudios transversales analíticos y menor que los estudios de cohorte. Algunas variantes de este diseño, como los estudios de casos y controles incidentes y los anidados, es decir, los que están dentro de una cohorte, permiten disminuir el riesgo de sesgo de selección. Se revisan los conceptos básicos relacionados con este tipo de estudios. Este concepto o la definición de los estudios de casos y controles es del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Bien, el estudio epidemiológico de casos y controles, y esta sería la definición del texto guía, es un diseño de investigación en el cual grupos de individuos sean seleccionados en términos de casos o de controles, según tienen o no respectivamente la enfermedad o evento que se estudia. Los grupos de casos y de controles son comparados con respecto a características pasadas y existentes, denominadas factores de riesgo, con el fin de aclarar el papel de estos últimos en el desenlace de las enfermedades, cuya etiología se quiere establecer. Ya, ¿cuáles son las características de estos estudios? La primera es que inicia con los que tienen la enfermedad, si se investiga el atrás en el tiempo para determinar los factores de riesgo, son observacionales, hay controles similares a los casos y se comparan. Para la selección de los controles es fundamental que el grupo de controles sea semejante al grupo de casos en algunas características específicas. El hecho de que casos y controles provienen de la misma población de referencia es condición necesaria para que la inferencia sea válida. Y la última característica es que la población de los controles debe ser de una área geográfica. Un paciente institucionales o familiares de los casos con amigos o compañeros o vecinos o iguales. Las ventajas de estos estudios, pues primero que es un diseño apropiado para enfermedades poco frecuentes o que se desarrollan en un tiempo prolongado. Además que existe una hipótesis preliminar, también se usa registros existentes como historias clínicas, las encuestas, tiene pocos problemas éticos, son estudios rápidos y de bajo costo. Y ese sería mi tema, y la bibliografía. Mi parte, perdón. A ver, siga. Buenas tardes, doctora. Bueno, ya voy a compartir, parece que no se ve lo mío.
Bueno, ahí sí pueden ver mi diapositiva. Sí, sí se ve. Ah, ya, gracias. Bueno, yo voy a hablarles de las desventajas de los estudios de casos y control. En este caso, dentro de las desventajas tenemos que no es posible estimar directamente las medidas de incidencia o prevalencia. También tenemos que no son susceptibles los sesgos de selección. Estas pueden presentarse de causalidad reversible. Pueden existir problemas para definir la población de donde provienen los casos. También pueden existir problemas para medir adecuadamente la exposición. Bueno, en esta segunda lámina, la información en estudios de casos y controles debe ser tomada con cierta reserva, ya que en algunas enfermedades crónicas en el tiempo transcurrido entre el factor de riesgo y el desenlace del evento puede ser de varios años. Si es posible, se puede cruzar la información obtenida en un registro con la verificada a través de entrevistas con el fin de determinar la concordancia de estas dos fuentes. Generalmente la información, tanto cualitativa como cuantitativa, puede ser obtenida con mayor exactitud en los casos. La dificultad de obtener una información similar para los controles obliga a reducir dicha información en términos dicotómicos o a interpretar las asociaciones obtenidas con cierta reserva. Bueno, en esta tercera lámina tenemos los que son los casos y controles, que en sí es un diseño observacional, analítico, en el cual... Yo no tengo claro esos sesgos. A ver, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay sesgo de selección? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, esa sería la primera lámina, entonces. Bueno, ¿por qué ocurre? O sea, hay una serie de desventajas de estos estudios de casos y controles. Claro. Precisamente, ¿por qué? A ver, dígame por qué. Es decir, pudiera existir, doctora. Es decir, no, pudiera existir, no, existe la mayoría de las veces. ¿Por qué? Por el mismo diseño de estudio. ¿Por qué el diseño de estudio es medio especial? Y eso es lo que quiero que me responda. Bueno, dentro de lo que hablaba el libro sería en este caso, ¿no? Solo lo mencionaba. Es decir, cuando hablamos de sesgo, entiendo yo que es como la orientación, ¿no? O para dónde apunta, o la dirección que puede tomar este asunto, ¿no? No, el sesgo es un impedimento que hace que no sea rigurosa la investigación. Entonces, si no hay un buen número de casos y controles y bien estructurados, entonces existe un sesgo. Entonces no se puede comparar y no se puede, básicamente no se puede demostrar la hipótesis. Entonces eso es lo que yo quiero que me diga por qué hay ese sesgo. Y eso tiene que ver con el diseño del estudio. El estudio, ya lo dijo su compañero anterior, el estudio, ¿qué ocurre con ese estudio? Ya, de eso te voy a hablar más adelante, ¿no? No, o sea, usted tiene que partir de que el estudio ya tiene los casos, porque se basa el estudio en las enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Él dijo que era un estudio retrospectivo. ¿En qué nos basamos para hacer el estudio? En este caso, pues, de los estudios posteriores, sería de los casos de prevalencia. No, posteriores no. O sea, si tenemos unos individuos con una enfermedad que pasó hace unos meses o hace años, ¿en qué nos basamos para recoger la información? Nos basamos en la historia clínica, porque eso es lo que nos va a decir cómo era la información, o sea, cómo era esa enfermedad. Y ahora el diseño va desde la enfermedad, ¿y qué va a comparar la enfermedad con qué? ¿Qué va a relacionar la enfermedad con qué? Con el factor de riesgo sería. Con el factor de riesgo. Para los casos puede ser
difícil o sencillo, y eso es lo que usted estaba diciendo. Es difícil, si ha pasado muchos años, porque a lo mejor ya no está el factor de riesgo. ¿Sí? Eso por un lado. Si acaba de pasar la enfermedad, el factor de riesgo está ahí. Y ahí diríamos que es más fácil conseguir. O sea, podemos conseguir mejor los controles. Podemos conseguir mejor los controles, porque si no tenemos controles, no podemos hacer el estudio. Eso que le digo, es que yo tengo unos ejemplos más adelante de eso. Bueno, a ver, siga. Bueno, en esta tercera lámina de los casos y controles tenemos que es un diseño observacional analítico en el cual los sujetos que son seleccionados sobre la investigación o la población que presenta la enfermedad o casos, o también enfermedad ausente, o también controles, y posteriormente se compara con la exposición de cada uno de estos grupos, uno o más factores de interés, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos la relación de la causalidad. ¿Para qué hacer un estudio de casos y controles? Para estimar indirectamente los parámetros epidemiológicos de interés para causalidad. Entonces ahí tenemos lo que es la tasa de incidencia, la razón de tasa de incidencia. En los estudios de casos y controles, el análisis se centra sobre la base de datos de exposición. Entonces aquí traigo un pequeño ejemplo en el cual podemos observar el número de casos, es decir, los que presentan la enfermedad, ¿no? Como factor de riesgo. Asimismo, los que no presentan, los que no se exponen, aquí tenemos los controles, ¿sí? En este caso, y prácticamente la hipótesis de esta causalidad va a ser la suma de A más C, ¿no? Y asimismo en los controles va a ser... A ver, tengamos bien claro qué es la hipótesis. Se supone que ¿qué? ¿Qué presupone la hipótesis? Que los enfermos que se exponen al factor de riesgo, o sea que son, o los que tienen más factor de riesgo son los que se enfermaron, básicamente. ¿Sí? Exacto. Tengo otro ejemplo de eso también, doctora, en la siguiente lámina. Ya. Pero esa sería la hipótesis. Ok. Ok. A ver, sigue. Prácticamente lo que yo le estoy, es decir, lo que yo estoy hablando es como pequeños conceptos, ¿no? No tengo así un ejercicio de por sí grande, ¿no? Ya, en los casos, es la enfermedad o la condición de interés que debe tener criterios de diagnóstico claros y por ende represente una unidad homogénea. En cuanto a los controles, estos deben tener la misma probabilidad de haber estado expuestos al igual que los casos. Los de controles son los que están en riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Prácticamente. Y de la cual se puede asegurar que de desarrollarla quedarían incluidas en el grupo de los casos. Obviamente, por eso es aquí el punto más difícil es conseguir unos buenos controles, porque si no han tenido el factor de riesgo, no pueden ser controles. Entonces, por eso es débil este estudio en ese sentido, por eso va y aparece ese sesgo, ¿sí? ¿Siga? Claro, el factor de riesgo es responsable de la enfermedad. De esa manera existirá una mayor proporción de enfermos, ¿no? Por ende, ¿no? En esta... O no, porque esa es la hipótesis, tenemos que demostrar eso. A lo mejor el factor de riesgo no es factor de riesgo, sino de protección. Nuestra hipótesis se basa en eso, en que sí, los enfermos son los que presentan más factor de riesgo. Sigan. Ya, en este pequeño ejemplo de casos de controles, entonces aquí tenemos, para dar una pequeña explicación, en lo que es el número de casos, en cuanto a lo que es la enfermedad, los que presentan la enfermedad, que es la cirrosis hepática,
y el factor de riesgo que tenemos la hepatitis, ¿ya? En caso de que la tengan, ¿no? Entonces aquí tenemos que en el número de casos hubo 50 como factor de riesgo y 25 los cuales no presentaban hepatitis viral, ¿no? Asimismo, en los controles, asimismo con la cirrosis hepática, tenemos 20 que se expusieron y 20 que no se expusieron, ¿no? Entonces, aquí en este pequeño ejemplo, nos dice que aquí tiene que haber es como una tabla de 2 por 2, parece que era. Sí, de 2 por 2, en el cual indica que A se multiplica por D y B se multiplica por C, ¿no? Entonces, esta multiplicación sería A por D, que sería 50 por 40, se multiplica y da un resultado de 2000. Asimismo, el C se multiplica por el D, y en lo cual pues su resultado va a ser 500, ¿no? Entonces, entre estos dos resultados va a haber una pequeña división y el resultado va a ser 4. Entonces, en la interpretación de los resultados, tenemos que si el odds radio es mayor de 1, va a existir una relación entre el factor de riesgo y la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, como este tiene 4, se encuentra justo aquí en este resultado, ¿no? Esto sería todo de mi parte, doctora. Bueno, siga, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, compañera, se le escucha y se ve en sus diapositivas. Ya, perfecto. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es estudios de cohorte. Estos de aquí son una investigación epidemiológica, analítica, no experimental, longitudinal, seguimiento, donde el investigador va a observar dos grupos. Uno que es el grupo con factor de riesgo, con una cohorte expuesta, mientras que el otro grupo es el grupo sin factor de riesgo que no presenta una cohorte expuesta. O podría ser también un grupo con menos factor de riesgo. ¿Cuál es la finalidad de estos estudios? Es observar a cada una de las apariciones y de la evolución de la enfermedad o del efecto que el investigador elige, y la relación de la diferencia de su frecuencia. Estos estudios de cohortes también son denominados estudios de observación, ya que existe una comparación entre estos dos grupos en estudio. Pero hay que dejar claro que el investigador no manipula el factor de riesgo. Lo que hace es observar y determinar la variabilidad de su presencia con respecto al efecto en los distintos grupos que se van a comparar. Hablando de cohorte, esta de aquí es el grupo, se denomina cohorte al grupo de personas que comparten un factor en riesgo en común, como por ejemplo podría ser la edad, la afiliación al seguro social, una exposición especial en el trabajo, y que este puede ser seguido durante un periodo de tiempo y un lugar determinado. Se clasifican en dos tipos de cohorte. La cohorte general, donde se selecciona una muestra de una población en total, y la cohorte especial, donde este puede ser, como su nombre lo dice, es especial, específico, puede ser una base, puede ser en base a una edad específica, a un factor específico, o a un grupo determinado. Nos ponía el libro como ejemplo, podrían ser los mineros, los conductores de trenes, o los conductores de buses. Teníamos un gráfico
que entonces, para dar un poco más claro, teníamos dos grupos. Los grupos expuestos los clasificábamos en grupos expuestos y grupos no expuestos. Los dos van a tener un seguimiento de la enfermedad o del factor que se investiga, y cada uno a su vez se va a clasificar en los expuestos con enfermedad, los expuestos sin enfermedad, los no expuestos con enfermedad y los no expuestos sin enfermedad. Después de un periodo determinado que el investigador define qué tiempo es el que se le va a observar, vamos a tener cuál es el resultado del factor de riesgo para cada uno de los grupos. Eso es toda mi exposición. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Procediendo con el tema, en lo concerniente, me toca explicar lo relacionado a las características de estudio de corte. Este estudio es observacional analítico, longitudinal, prospectivo. La corte tiene algo en común, en que todos deben estar sanos al inicio, y por consiguiente, pues, tiene un determinado tiempo, analiza las causas de la enfermedad, de los factores de riesgo, y también resulta de que se manifiestan antes de la aparición de la enfermedad. Existen estudios de corte histórico y después sigue con los prospectivos en este sentido, y ambiespectivos. Las cortes se observan periódicamente, ¿no? Pero para medir en cada una de ellas la incidencia es necesario considerar la evolución y por ende el grado, o valga la redundancia, la gravedad de la enfermedad o efecto, buscando a la historia natural social, en este caso de la enfermedad. Definición del grupo expuesto también es importante destacar, puesto que se lo pone en una consideración de factor de riesgo, y es aconsejable en este tipo de casos que no los conozcan los investigadores de campo para evitar el sesgo, ¿no? En sí, la siguiente lámina, por favor. Bueno, con relación al tipo de poblaciones, las cortes construidas pueden ser de dos tipos: fijas, observadas o dinámicas. En lo referente a las fijas o cerradas, nosotros podemos claramente destacar que se basa en su diseño de estudio. No consideran la inclusión de la población en estudio y o después del periodo de reclutamiento fijado por los investigadores. ¿No? Esto es tiene un carácter netamente cerrado, ¿no? Fijo. En cambio, en las dinámicas, por el contrario, sí permite la entrada y salida de nuevos sujetos de estudio durante la fase de seguimiento, por lo que el número de miembros puede variar a través del tiempo, ¿no? en lo subsiguiente. Las estimaciones que se pueden realizar. Bueno, en cuanto a esto, podemos nosotros referenciar la incidencia y el riesgo relativo en lo que nuevos que producen a lo largo del tiempo, así también en los expuestos. No se le está escuchando, se está entrecortando, no nos estamos enterando. Pueden estimarse la intensidad y los periodos de tiempo. En el factor de riesgo variable de respuesta. ¿Perdón, doctora? No le estamos escuchando, está entrecortado. ¿No me escucha? Disculpe, es que debe ser la señal. Voy a apagar la cámara para ver si mejora la señal, ¿ok? Bueno, repito, ¿no? En las estimaciones que pueden realizarse con lo referente a la incidencia y al riesgo relativo, ¿sí me escucha? Sí. Ya, la incidencia, como lo manifestaba hace un momento, tiene que ver con el número de casos nuevos que se producen a lo largo del tiempo. En el tipo mismo de incidencias por los casos expuestos, puede estimarse la intensidad o los periodos de tiempo. En el caso de los relativos, la medida de la magnitud tiene mucha incidencia en la asociación entre el factor de riesgo variable de respuesta. Y se puede también evaluar en gradientes dosis-respuesta.
También la asociación, tanto en los estudios de casos y controles como en los estudios de cohorte, la asociación entre las dos variables, la asociación de causalidad, bueno, se puede hacer, en este caso, en el estudio de cohorte, por el riesgo relativo, pero también se puede hacer con un análisis estadístico de las dos variables, viendo la asociación, que puede ser una t-de-student o una correlación de Pearson, un chi cuadrado. O sea, son otros análisis que también pueden mostrar la causa y efecto. Pero aquí estamos hablando solo de riesgo relativo. Ya. En este caso, para el riesgo relativo sería otro tipo de métodos imprescindibles para este tipo de casos. Sí, o sea, se puede hacer de las dos maneras y una manera ratifica la otra. Se comprueba doblemente la hipótesis. Correcto. Entonces, dicho eso, doctora, en el caso de las ventajas de estudio de corte, pues la relación causa-efecto también debe ser verificable. Son eficientes en este sentido para evaluar las exposiciones poco frecuentes, ya que también pueden permitir o evaluar los resultados, en este caso múltiples, con riesgos y beneficios. Y son de bajo riesgo en el caso del sesgo de selección. Y también se puede estudiar varias exposiciones a la vez. Eso es todo por cuanto a mi tema. Gracias. Bueno, ahora voy a continuar con las desventajas del estudio de corte. Aquí podemos ver que estos no evalúan eventos poco frecuentes. Ya, como decía, las desventajas del estudio de corte podemos ver que aquí, en estos casos, en estos estudios, no se evalúan los eventos poco frecuentes, ya que estos son muy costosos y muy complejos, como lo podemos ver aquí, y estos requieren de mucho tiempo, que es el tiempo de seguimiento en sí, y por esto el seguimiento suele ser difícil. Ya, dentro de la clasificación de los estudios de cortes, estos pueden ser prospectivos o retrospectivos, también llamados o históricos. Los prospectivos, esto se documenta la ocurrencia del evento en un tiempo futuro. O sea, y aquí se va haciendo el seguimiento desde que empieza hasta que acabe. El investigador prácticamente aquí empieza con los pacientes. La exposición no empieza nunca con los pacientes. Jamás empieza con los pacientes. No, me refiero a que él ahí recién escoge los pacientes y aquí van a ver cuáles están expuestos. No llamar paciente, es diferente al retrospectivo. Porque nadie es paciente. Ahora, ellos no tienen ninguna enfermedad para ser paciente. Sí, tiene toda razón. Siga. Ya. Bueno, aquí les voy a explicar la diferencia de lo que estaba hablando ahorita usted, doctora, entre los prospectivos y los retrospectivos. Ya, bueno, los prospectivos, estos documentan, como lo dije, la ocurrencia del evento en un futuro de tiempo. La exposición y el resultado se valora de manera recurrente a medida que va avanzando el estudio, y la calidad de las mediciones es controlada por los investigadores. En cambio, en el retrospectivo histórico, aquí se usa información que sucedió en el pasado. A esto me refería, que la información, o sea, ya pasó. En cambio, en los prospectivos, recién va a pasar, va a ver si hay enfermos o no enfermos. Ya, también aquí los hechos que se están valorando se presentaron antes de iniciar el estudio. También estos dependen de la disponibilidad de registro para establecer una exposición y el resultado, y la validez de esto depende de la calidad de los registros que se han utilizado para realizar el estudio. Pero lo que pasó retrospectivamente no es la enfermedad, es la exposición. Exacto. Ok, entonces tampoco son pacientes. Sí, no son pacientes. Pacientes ya son los que adquieren la enfermedad. Ya, aquí vemos la relación de causalidad en el estudio de corte. Podemos ver que, como en el anterior de casos y controles, aquí también se hace una hipótesis de causalidad. En este caso sería el riesgo de adquirir la enfermedad en el grupo de los expuestos si es mayor o no que en el grupo de los no expuestos. Y según lo que salga el riesgo relativo, que es el valor predictivo positivo sobre el valor predictivo negativo, si este es mayor a 1, podemos ver que hay una relación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Si es 1, no hay una relación. Y si es menor a 1, aquí ya no sería un factor de riesgo, sino que sería un factor de protección. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está.
Ya, el ejemplo aquí dice, aquí prácticamente la hipótesis de causalidad sería que el riesgo de adquirir cáncer gástrico en personas con Helicobacter pylori es mayor que en los que no están expuestos. Ahí tenemos que ver. Y como vemos que aquí el riesgo relativo nos sale que es mayor a 1, 2.28, vemos que sí hay relación entre el factor de riesgo y la enfermedad. O sea que estar expuesto al factor de riesgo Helicobacter pylori sí hace que se presente el cáncer gástrico. Ya, y eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, no olviden ustedes que para calcular el riesgo relativo, pues tienen primero que calcular la incidencia. La incidencia de expuestos, que serían los casos nuevos, divididos por la población total, y la incidencia de no expuestos, que serían los casos entre los no expuestos, divididos por la población total. ¿Sí? Y ahí hacerle una proporción para el riesgo relativo. Bueno, esto es importante porque esto es materia de examen. Ustedes tienen que manejar esto muy bien. De acuerdo. Gracias. Gracias a usted, doctora. Ok, hemos terminado la exposición y tendríamos que comenzar sería la elección del tema. Entonces, yo lo que quiero con ustedes es hacer una pequeña agenda porque hoy día nos queda hora y media. En hora y media podemos ver 2, máximo 6 grupos. Entonces, yo quisiera saber qué grupo tiene listo ya los temas para poderlos discutir. Entonces, que me vayan diciendo, por favor. El número Hernández, 1, doctora. ¿Perdón? El grupo de Hernández y Segovia ya tenemos ¿Qué preparado. número es? ¿Qué número? Tenemos el número 10. Son las 9. El 9, ya. ¿Qué otro grupo? Nosotros también, doctora. El 5, doctora. El El 5. grupo 11. 3. El 11 también. Y el ¿Perdón? 4 también, doctora. El 11. El 11 ya está, 9, 5 y 11. El 3 también. Y el 4. también, El doctora. grupo El grupo 10 de también. Lady 4, Lupa y Willy 10. Berlor. 1, El 2, 3 también, doctora. El 10 también, doctora. El 4 El también, 10. doctora. Ya, miren, ya tengo los 6 que vamos a ver ahora. El grupo 9, el 5, el 11, el 3, el 4 y el 10. Entonces, van a ir entrando cada uno, o sea, se va a quedar vacía la sala solo con las personas del grupo 9. Cuando ellos terminen, van a poner un mensajito en el chat diciendo hemos terminado y pasa al siguiente, que en este caso sería el 5. O sea, el orden sería 9, 5, 11, 3, 4, 10. ¿De acuerdo? Entonces, cada cuarto de hora entra uno. Si, por ejemplo, ellos salen antes, pues les van a avisar. Si se demora un poquito, pues aguanten un poco hasta que ellos puedan salir. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Y, Entonces, bueno, y el resto que serían, aquí serían 6, 7 y 8, o sea, faltarían 6 más. Estaríamos viendo, por ejemplo, podríamos verlo el día de mañana, de 11 a 12. Podríamos ver a otros 4 grupos. Entonces, por favor, 4 grupos para ahí mañana, doctora. ¿Perdón? 4 grupos serían para mañana. Para mañana, y que agenden cuál va primero, así, serían máximo 4, porque es una hora nomás lo que tengo. Listo, doctora. Miren. Entonces, hoy de 6 y con dos grupos ya han visto su tema. Sí. Pero las compañeras del grupo 7 me decían que ellas querían preguntarle algo. No sé si ellas podrían hacerle la consulta. Dice que no les tomaba más de 5 minutos o de pronto les... Ya, Sí, entonces no sé. que ellos pregunten algo rápido y entra el 9. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, por favor, usted agende los 4 que van a ir mañana, de 11 a 12. Ya, por favor, pueden salir. Se van a quedar, en principio, el grupo 7
Si el grupo 7 no tiene inconveniente, pueden quedarse ya el 9 de una vez. Y me hacen la pregunta, o si quieren hacerlo en privado, pues como ustedes quieran. A ver, tiene que salir Cuarán y Pilay, porque se tiene que quedar el grupo 9. Pilay tiene que salir, por favor. Doctora, buenas. Lo que pasa es que yo le dije a la compañera Victoria si podríamos hablar con usted un ratito y me dijo que podíamos ir de primero, pero no sé. Nosotros ya habíamos escogido el tema, pero... Sí, pero hay una persona que tiene que salir. Ya, Melina. Sí, por favor, que salga. Si no, lo voy a sacar yo. ¿Ya? A ver, entonces díganme el problema que tiene el grupo 7. Ustedes ya escogieron el tema. Sí, nosotros ya escogimos un tema y habíamos quedado con, de acuerdo, algo relacionado a la cirrosis. Sí. Y no sé si se podría hacer así como lo tenemos aquí subrayado amarillo. A ver. Queríamos hacerlo con el hígado graso como factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis hepática. Bueno, ya escogimos la población, el barrio de qué va a ser, y va a ser en la ciudad de Marte. Mire, yo lo veo que eso es como muy simple. Muy simple. Sí, porque más bien el factor de riesgo para cirrosis son varios factores de riesgo, pero hígado graso, o sea... Quedaría muy poco. Claro, porque los otros factores de riesgo, hay otros factores de riesgo, ¿no? Ya, está bien. Entonces, el título ya corregido quedaría como en la parte de abajo. En la prevalencia y factores de riesgo. Yo creo que sería, porque hígado graso es como, obviamente, antes de la cirrosis, hígado graso. Ajá. Entonces no es interesante, más bien es prevalencia, porque es importante ver qué número de población, qué prevalencia hay en esa población. Y factores de riesgo sí me parece interesante también, porque son otras. Entonces, el título de abajo sí estaría bien. Ya, de acuerdo. Entonces le tomo nota. Doctora, entonces solo tomaríamos en cuenta las personas que tienen cirrosis. Y de ahí... Miren, ustedes pueden ver, porque puede haber etapas en la cirrosis, puede haber personas que tengan hígado graso. Hígado graso o fibrosis también. Así es, pero, o sea, cuando ustedes hagan el instrumento para recoger la información, ahí, y ustedes también en el marco teórico tienen que poner eso, porque hígado graso es como un estadio. Ya, entonces al momento de recoger la información, no solo nos vamos a basar tampoco en cirrosis hepática, sino también podemos ir recogiendo los datos de fibrosis e hígado graso. Y listo, teníamos esa duda. Sí. Eso sería todo, doctora. Eso sería todo, ya. Sí, muchas gracias. De nada. Ahora sí. Listo, doctora. Buenas tardes.
Ya somos el grupo 9 de Hernández, Semegón y Luis Francisco, y Segovia, Guerrero, William, Ronaldo. Entre los dos estuvimos haciendo una lluvia de ideas y llegamos con 5 temas que podríamos utilizar. El primero es prevalencia de desnutrición en niños de 3 a 6 años en un barrio por determinar, en una ciudad todavía por determinar, estamos entre Manta y Puerto Viejo, y escribimos durante un rango de meses especulativo, de diciembre de 2020 a marzo de 2021, aunque estos no son los meses que vamos a utilizar, simplemente para que se sepa cuál sería el rango de tiempo que utilizaríamos. El siguiente tema tiene cierta relación, prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 3 a 6 años durante los meses de diciembre de 2020 a marzo de 2021. El siguiente, prevalencia de gastritis en alumnos de primer a cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLEAM durante los meses de diciembre de 2020 a marzo de 2021. Prevalencia y factores de riesgo de heridas por contacto animal en una población rural por determinar, igualmente un periodo de tiempo. Y prevalencia de depresión en un barrio por determinar de Manta, posterior al impacto de la pandemia por COVID-19. ¿Ustedes cuáles creen más factibles y cuáles creen que pueden hacer? Yo veo más factible, estoy entre el de, podría ser el de los niños, tanto desnutrición como parasitosis, y el de heridas por contacto animal. Me parecen esos tres los más... A ver, entonces vayamos analizando. Vayamos analizando. El compañero no sé si querrá... Sí, o sea, yo planteé, buenas tardes, doctora. Yo planteé los dos primeros, o sea, me parecen que esos dos podrían ser los dos primeros, lo de prevalencia de la nutrición o lo de parasitosis intestinal, los más viables, desde mi punto de vista. Bueno, ustedes saben que para un estudio ¿cómo se llama?, de modalidad de titulación, tiene que tener una buena muestra. El barrio X de la ciudad X no me dice nada, o sea, ustedes van a hacerlo en una población, pero tiene que ser una población que tenga suficiente, o sea, no sé dónde será eso. Bueno, la desnutrición se puede hacer tomando el peso y la talla. En domicilios tienen que tener un instrumento estandarizado. Claro. La talla, la técnica es difícil porque tiene que ser una técnica estandarizada, es un estudio de investigación. Bueno, ¿qué aporta el conocimiento? Puede tener un aporte, pero en un barrio no me dice mucho. Por ejemplo, si fuera comparando una zona rural y una zona urbana, quizá me diga más. O sea, puede hacerse en dos barrios, uno urbano y otro rural. Claro, sería una buena idea. Es distinta en una zona urbana y una zona rural. Para una comparación entre dos zonas sería diferentes. Como más interesante, podría ser, porque si no es como, no es tan interesante, diríamos, ¿no? Es una buena idea. Pero para niños de 3 a 6 años no se utiliza el IMC, se utiliza la talla, el peso para la talla y el peso para la edad. O sea, son otros parámetros, no es el IMC. El IMC es ya en niños, en niños menores de, o sea, mayores de, diríamos niños escolares. Sino es otros parámetros para ver, porque ahí tienen que verse los puntajes Z para determinar la desnutrición, el grado de desnutrición y todo eso. Entonces son otros parámetros que el IMC. Si ustedes estaban pensando en el IMC, eso no se hace en niños de 3 a 6 años. En preescolares se utilizan otros parámetros. Claro que tienes que tomar el peso y la talla, obviamente, pero no vas a calcularle el IMC.
Ahí, bueno, ustedes pueden hacerlo, obviamente, tienen que organizar el marco teórico y estudiar muy bien cómo van a hacer. Parasitosis, la parasitosis se podría hacer. Ahí tendría que ser en un... porque aquí no dice dónde es, me imagino que ha de ser en un barrio también. Igualmente sí, en un barrio determinado. Pero la parasitosis supone hacer toma de heces y hacer el examen de heces. Porque si no, ¿cómo van a ver la prevalencia de parasitosis? Si no hacen el examen de heces. Claro, sí, eso va entre nuestras ideas, porque se tiene que demostrar de alguna manera. Entonces, bueno, el peso y la talla, si aprenden la técnica y tienen el tallímetro adecuado, porque tienen que tener un tallímetro adecuado para tomar el peso y la talla de niños de 3 a 6 años, se puede hacer, pero en cambio la parasitosis tienen ustedes que hacer exámenes. Es más... Exámenes de heces, ¿no? Bueno, claro, es un poco más costoso porque... Un poco más complejo, creo yo. Bueno, complejo... O sea, en el término de los materiales que vamos a necesitar de recursos. Sí. Después ese que ustedes decían que eran factores de riesgo de heridas ¿de qué tipo? De contacto animal, tipo, es que yo observé que en determinadas poblaciones rurales, muchas personas que padecen de heridas de serpientes, arañas. Pero verán ustedes que estamos nosotros en proyecto 2, donde se tienen que ver el enfoque cuantitativo. Entonces ustedes deben tener para un estudio con un enfoque cuantitativo un número de casos importante, que son al menos de 80 para arriba. Claro. Es bien difícil, ¿dónde van ustedes a buscar tantas personas que tienen? Claro. Eso es más complejo. Un público un poco limitado. Entonces, a mí, en lo personal, tras haber comentado con usted, me gusta la idea de la prevalencia de desnutrición en niños de 3 a 6 años comparando 2 zonas diferentes, porque nos podría dar una idea de qué tan marcada o si de verdad existe una diferencia entre estas 2 zonas. Y tiene un valor médico, en mi opinión, muy importante, porque una desnutrición en etapas tan tempranas de la vida afecta durante toda la vida a la persona. Entonces, yo creo que este es el tema más factible y el que más va a aportar. Ustedes tendrían que ver ahí, igualmente los objetivos específicos tienen que ver factores de riesgo de esa desnutrición, desde el peso al nacimiento hasta el número de enfermedades respiratorias que tienen al año, el número de enfermedades diarreicas que tienen al año, etcétera. O sea, una serie de factores de riesgo que sería, por ejemplo, en este caso, la morbilidad y el peso al nacimiento, bueno, una serie de datos que ustedes tienen ahí ya que desarrollarlo cuando vayan a desarrollar el tema como tal, ¿no? Entonces, a ver, volvamos. Aquí sería, a ver, ustedes son, déjenme apuntarle. Ustedes son el número 9, ¿no? El grupo 9. Hernández y Segovia, ¿verdad? Exacto. Entonces, quedaría como prevalencia de desnutrición. A ver, déjeme. Niños de 3 a 6 años en zona rural y urbana, ¿de dónde? En zonas rural y urbana de Manabí. Sí, de Manabí.
¿Dónde lo harían ustedes? ¿Lo harían en Manta, lo harían en Puerto Viejo, lo harían en dónde? ¿Dónde lo harían, por favor? ¿O todavía no tienen dónde lo van a hacer? O sea, es que no Todavía tenemos no tenemos definido, porque decidido. yo soy de Probablemente Puerto o en Viejo Manta y mi compañero es de Manta. o en Puerto Viejo. Bueno, entonces ponemos en zona urbana y rural de Manabí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces puede que cambie algo el tema en función de ya cuando ustedes empiecen a investigar, pero todavía, o sea, se tiene como medio claro qué es lo que ustedes van a investigar. La idea general está decidida. ¿Perdón? O sea que sabemos la idea general, que es lo Así más es. importante. Después ustedes ya tienen que empezar a investigar, a buscar literatura. Y, por ejemplo, el ENSANU, que es un estudio, el estudio nutricional del Ecuador, el ENSANU, que creo que se hizo, el último creo que se hizo en el 2018, están dando datos de la prevalencia de desnutrición por grupos de edad, entonces ustedes ahí pueden, ese es una información que necesitan investigar para su planteamiento del problema, entonces vayan buscando. Se llama ENSANUT, con mayúscula todo. Sí, ya lo anoté, doctora. Ok, bueno. Entonces, por favor, ya podrían salir y los del grupo, o sea, avisar a los del grupo 5 que entre. Sí, doctora, yo le aviso por el grupo. Bien. Muchas Muy bien, gracias, entonces doctora. nos veríamos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. A ver, díganme lo que tienen pensado. Ya comparto la pantalla, doctora. Bueno. Doctora. En eso estamos pensando, doctora, en esos 3 temas. Tenemos 3 propuestas. A ver, ¿cuál es la que ustedes creen más factible? La primera. Tenemos dermatitis alérgica. Actualmente, comentándole que en mi barrio, y no sé si en otros sectores de la ciudad de Manta, el consumo de agua últimamente ha generado, no el consumo, sino el uso del agua para actividades como el baño o la cocina, otras cosas, ha generado lo que es una alergia provocada últimamente que no tiene como fuente que sea provocada por otro microorganismo, otro ambiente, y se le atribuye consumamente al agua a las personas que han ido a citas médicas, comentándoles que es por el uso de agua que se ha generado esta dermatitis. Yo la tuve y es muy feo en realidad porque te da una picazón consumamente en todo el cuerpo y te da cada rato de rascarte, la piel se te reseca
y comienzan a salir burbujitas de agua. Bueno, verán que ustedes no tienen que perder en perspectiva, o sea, mirar en perspectiva. Ustedes no tienen que perder, o sea, tener en cuenta que ¿cuándo van a hacer ustedes el levantamiento de la información? El levantamiento de la información se va a hacer dentro de un año, básicamente los primeros días de enero del 2022. Entonces, ¿será posible que eso siga, ese problema siga en ese barrio? ¿O no? Actualmente en mi casa ya pasaron mis familiares, solo quedan como 2 con esa alergia, pero los vecinos y otros lados la tienen. Pero me refiero, Incluso dentro de un año, ¿habrá el mismo problema? Si no se solucionan los problemas del agua potable, actualmente demora un poco. Y peor como no hay recursos. A ver, ¿ustedes qué van a coger? ¿Van a coger personas que hayan padecido de dermatitis? Sí. ¿Verdad? O sea, van a buscar todas las personas que hayan padecido de dermatitis. Sí. Sí. Bueno. Podría ser, lo veo, bueno, ahí también tendrían que ver, porque aquí ustedes están viéndolo en relación con el agua. Ahí la variable de agua potable, ¿cómo ustedes van a relacionarla con el agua potable? Porque aquí dice dermatitis provocada por el uso de agua potable. Por el uso de agua sería. Pero... o sea, ¿cómo saben ustedes que es por el agua? Porque actualmente las personas que han tenido esa dermatitis han ido al médico, se han hecho pruebas y exámenes para ver si es un tipo de alergia provocada por ácaro, por el polvo, pero en realidad no. Pero todas habrán ido, todas tienen prueba, ese tipo de prueba, porque miren que eso puede estar en las historias clínicas, pero si ustedes preguntan en el barrio, casa por casa, las personas no tienen ahí las pruebas, o no sé. Claro, exacto. Entonces, buscamos la otra tema que tenemos. O sea, yo lo estoy haciendo como abogado del diablo, estoy viviendo, o sea, cómo ustedes van a poder decir que es por el agua y no pues, y puede ser por otra causa. También es una dificultad porque deberíamos presentar historias clínicas y no creo que las provean los centros de salud. Claro, pero entonces ustedes no pueden poner ese título porque si no, no pueden ustedes cotejar la causa. La causa no la pueden comprobar si no es con un análisis. Sí, con un análisis también del agua. Claro, entonces ahí no sé. Pues. No podríamos hacer. Entre otros también tenemos el uso de anticoagulantes en pacientes con COVID en CardioSense. Verán que no se olviden que esto va a ser dentro de un año. Dentro de un año estará... Sí, puede que aparezca el COVID. Bueno, puede que haya todavía, obviamente va a seguir el COVID. Claro, obviamente. Bueno, pueden hacerlo con... me refiero con un estudio retrospectivo, ¿no? Puede ser, pero el uso de anticoagulante, ¿en qué sentido? O sea, como tratamiento. Uso de anticoagulante. ¿Y cuáles serían sus objetivos? ¿El proyecto qué objetivo tendría? El objetivo de los analizar de los anticoagulantes. Pero eso, nada más eso es como... No, también tendría un objetivo así como que la prevalencia de vida o
O sea, más bien ustedes tendrían que poner, que relacionarlo con el pronóstico. Ah, sí, pues. O con la mortalidad, o algo así. O sea, tendrían que darle otro matiz al estudio, porque si no uso de anticoagulante, bueno, remiten el uso de anticoagulante y no pasa nada, pero si ya... O puede ser prevalencia de... No, prevalencia no, porque si van en cardiocentro, todos los que están tienen ya COVID. Entonces, ustedes lo que pueden poner, uso de anticoagulante en relación a la mortalidad o en relación al pronóstico de los pacientes con COVID en cardiocentro, algo así. Y la otra, doctora. Dermatitis alérgica provocada por el uso de mascarilla, eso también tendríamos que ver porque... Claro, es como la anterior. En industriales. Deberíamos modificar entonces la segunda. Bueno, o sea, pero fundamentenme ustedes, fundamentenme cómo van a hacerlo porque igual la dermatitis alérgica tiene que ser una dermatitis que esté, diríamos, ubicadas en la zona donde de la mascarilla, pero veamos si en el 2022 ya todo el mundo está vacunado. Entonces ya utilizarán mascarilla, no utilizarán, no sabemos. Eso también tienen ustedes que ver, porque ustedes el estudio van a hacerlo una vez que estén las personas vacunadas. Entonces, ahí a lo mejor ya el uso de mascarilla, bueno, puede que algunas instituciones todavía proponga el uso de mascarilla, pero, por ejemplo, para los obreros, que no sé si en una industria como ALES seguirán utilizando la mascarilla o no. No sé, dígame usted. Yo soy abogado del diablo, yo le estoy diciendo lo que yo podría pensar. Doctora, ¿y si reestructuramos otra propuesta y vemos otro día que pueda? Bueno, puede ser, no hay ningún problema. ¿Para cuándo sería, doctora? Mire, mañana... Sería igual para mañana a las 12. Mañana yo creo que es muy temprano, porque ustedes tienen que buscar un poco de información. Entonces, verá que ya ustedes me han visto lo que yo les he objetado. Ustedes tienen que darse cuenta de que van a levantar la información dentro de un año, que puede hacer un estudio de la enfermedad, efectivamente, en un sitio donde se pueda comprobar esa enfermedad en la industria, me parece bien. También puede ser en un centro de salud, con las historias. Entonces, todas esas cosas que yo les he dicho, ustedes tienen que tomarlo en cuenta para cuando elijan. Entonces, podemos hacer otra tutoría para que ya ustedes tengan más claro el panorama. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora, mucho mejor. De acuerdo. Doctora, sí. Una pregunta. Yo vi una tarea en el aula virtual. ¿Cómo? Yo vi una tarea en el aula virtual. Eso es para mañana. Mañana vamos a trabajar en eso. Ah, ya. Mañana vamos a hacerlo en clase. Sí. Ya, mañana yo ya les explico. Gracias, doctora. Pásenle. Ya, doctora, gracias. Avisen a los otros. Ya. Ya, doctora.
Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, disculpe, en sus apuntes tiene el número de grupo que sigue, nosotros somos el 11. Ustedes son el 11, sí. Sí, doctora. Sí, el 11. Sería Cobeña y Aveiga. Sí. Sí, doctora. Muy bien. A ver, ¿tienen ustedes ya elegido allá? Sí, está proyectado, como podrá ver, doctor. Son los 3 temas que nosotros hemos establecido, haciéndole un énfasis al primer tema, que es un tema que hemos estado pensando con la compañera Vega, que desde hace un buen tiempo. Miren, el primero no me parece que sea un buen tema para... Nosotros habíamos escogido ese tema porque por este asunto de la pandemia y nuestros estudios están haciendo en casa, entonces hay mucho, yo creo que hay muchos compañeros que están sufriendo algún tipo de alteración mental, porque no es lo mismo estudiar desde casa que presencialmente. No sé quién tiene abierto, hay abierto no sé qué, no los escucho porque está abierto, no sé si es un... Es de la compañera Cindy, sí. Entonces, miren, este es un tema para titulación. Cualquier estudiante de medicina sabe que se tiene que someter a estrés durante toda la carrera. Porque la carrera de medicina es una carrera compleja. Ahora en la pandemia peor todavía, pero eso no es interesante. O sea, los resultados que salgan de aquí no aportan a la ciencia, porque sabemos que los estudiantes van a sufrir de estrés. Ustedes también tienen que tener en cuenta que cuando van a recoger la información en el 2022, a principios del 2022 ustedes van a recoger la información. Ahí ya se supone que ustedes van a estar en clase. Francamente a mí no me parece No le escucho, interesante doctora. este tema. El tema 1 no me parece interesante. Correcto. O sea, dirigido a estudiantes de medicina. Se está orientado en la época actual, ¿no? Por lo Claro, pero ustedes van a recoger la información en un tiempo, van a hacer una recolección de información prospectiva dentro de un año. Dentro de un año las cosas han cambiado porque ya se habrá la gente vacunado, etcétera, etcétera. Ya las tensiones habrán disminuido. Entonces, francamente, no me parece interesante y peor enfocado a estudiantes de medicina. No aporta a la ciencia, no le veo un tema interesante para una titulación de grado de carrera de medicina, lo veo débil. El segundo tema, eso de abdomen hostil, es, explíquenme. Bueno, el abdomen hostil pues se presenta generalmente en niños cuando tienen múltiples operaciones en un lapso de tiempo corto. O sea, por ejemplo, un niño que tuvo un proceso apendicular fue diagnosticado quirúrgicamente, luego tuvo un proceso de luego tuvo una infección recurrente que se le formó algún plastrón, por ejemplo. O sea, son múltiples cirugías en un corto plazo de tiempo. Verán, ustedes están en proyecto 2. El proyecto 2 es estudios con enfoque cuantitativo. Estamos viendo investigación cuantitativa. Eso sí es un tema, pero es un tema cualitativo. Ustedes ahí pueden hacer un análisis de caso, porque ustedes tendrían que buscar como 80 niños que tengan ese problema. Eso no van a encontrar. Entonces puede hacerse un análisis de caso.
pero no un proyecto de investigación, ¿comprende? Sí, me Entonces, comprendo. el tema, bueno, el tema está bien, pero como análisis de caso sería un tema individual, diríamos, ¿no? Y no está dentro del proyecto 2 como tal. El de prevalencia del uso del celular tampoco aporta, a la carrera de medicina no aporta nada. Eso puede ser para que lo estudien los sociólogos, los antropólogos, el trabajador social. Pero médico tiene que estar relacionado con alguna patología, con alguna... Y bueno, en prevalencia del uso del celular ha de ser altísimo el 90%, sea pandemia o no sea pandemia. Porque eso ya se sabe el uso del celular que es generalizado. Entonces, desgraciadamente yo no veo ninguno de los tres temas como un buen tema para su tesis, su titulación. Tienen que buscar más. Lo siento mucho, pero tienen que buscar más. Ustedes sí revisaron... ¿Qué me puede recordar? Miren, mañana vamos a hacer nosotros un ejercicio de morbilidad y mortalidad, indicadores epidemiológicos de el Ecuador, el mundo y Manabí. Entonces ahí a lo mejor se les abre un poquito las posibilidades para que ustedes puedan ver algún otro caso que ustedes puedan. Tienen que tomar en cuenta eso, tienen que tomar en cuenta... Si transformamos... Ustedes verán, ustedes pueden hacerlo, ¿dónde? Pueden hacerlo en una población. Entonces pueden hacer prevalencia en una población. Ustedes pueden hacerlo, puede ser una población que es un barrio, un colegio, aquí ustedes han puesto la universidad. Pueden hacerlo en centro de salud, o sea, los casos de patología que llegan al centro de salud o llegan al hospital, o llegan a una clínica, a un centro médico, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ser una investigación sobre casos prevalentes de alguna enfermedad, o también pueden ser estudios descriptivos de prevalencia o de factores. Doctora, disculpe que la interrumpa. No sé si me está escuchando. Sí. Doctora, ¿me escucha, doctora? Sí. Y si hacemos una transformación y usamos, por ejemplo, prevalencia de abdomen hostil en el hospital Rodríguez Zambrano. Pero, ¿cuántos casos habrá ahí? Miren, en el Hospital Rodríguez Zambrano nosotros hemos tenido mucha dificultad porque yo llevo algunos años ya dando proyecto 3, apoyando a las tesis, y tienen mucha dificultad porque todavía tienen ellos las historias clínicas en papel, no la tienen computarizada. Entonces, o sea, buscar 60, 80 casos de abdomen hostil lo veo como muy complejo este rato. Y no sé si ustedes tienen... o sea, eso se llama factibilidad. Ustedes tienen que ver un sitio donde puedan recoger la información. Ese es un caso, el abdomen hostil no es un caso frecuente, es un caso que aparece en niños en una proporción relativamente baja. Entonces, en un año, ¿cuántos casos de abdomen hostil puede darse en un hospital? No sé. Doctora. Eso demandaría buscar a muchos casos. Específicamente tenemos que centrarnos en alguna unidad médica para... No necesariamente, depende del diseño de estudio, si es un estudio de prevalencia o descriptivo, puede ser de una población, o si es un estudio relacionando factores de riesgo y la enfermedad también puede ser en una población. Puede ser también una serie de casos que ustedes vean en un centro de salud o en un hospital. O sea, depende de su diseño, ustedes pueden hacer de una o de otra manera. Yo les mandé a ustedes las prioridades de investigación del Ministerio de Salud Pública, que está ahí en el aula latín,
para que ustedes revisaran y puedan mirar cuáles son las prioridades principales. Hay bastantes temas. Entonces ahí ustedes pueden mirar. Mañana también les digo que vamos a ver eso de los indicadores epidemiológicos. Ustedes tienen que, o sea, el tema no tiene que ser ni muy simple ni muy complejo, tiene que ser un tema, diríamos que responda a lo que ustedes se van a graduar, que son médicos generales. Pero tiene que ser un tema interesante. Entonces, y que haya la suficiente cantidad, porque, bueno, ese de asomos hostiles es interesante, pero es poco frecuente. Entonces, para alcanzar los casos va a ser difícil. Eso les podría decir. Tenemos más tiempo para reunirnos, entonces busquen y nos reunimos en otro momento. ¿Les parece? Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces estaremos hablando. Ya, doctora. Doctora, una consultita más, la última. No tengo muy claro lo que haríamos en proyecto 2. O sea, los datos los recolectaríamos en proyecto 3. Claro, Eso es lo que estoy entendiendo. ustedes van a hacer el protocolo de investigación, el anteproyecto. Ustedes van a ver todo el marco teórico, toda la metodología, o sea, preparar todo el proyecto para en proyecto 3 recoger la información. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, doctora, ahora sí. Listo. Muchas gracias, doctora. De nada. El grupo 3, por favor. ¿Cuál sigue? Yupan y Loor Hidalgo. Y el 4 es de último. Después del 3. Ah, ya, disculpe, doctora. Sí, disculpe. Doctora, buenas tardes para presentarle mi tema. No, usted es el grupo... ¿Cuál sigue, doctora? Yo soy del grupo 10. No, el grupo 10 es el último. Estamos en el 3. Yupa y Loor Hidalgo. Ya lo mando, ya. Ya. Pásame los audífonos. A tu niña también pasa. Los audífonos de los dos. A ver. Díganme ustedes lo que tienen pensado. Ya, doctora. Listo. Aquí le voy a proyectar los temas que posiblemente teníamos. Listo. ¿Sí los pueden ver, doctora? Sí. A ver, ¿cómo van a diagnosticar la leptospirosis? ¿Dónde van a recoger la información? Bueno, proponemos nosotros en la ciudad de Manta y Puerto Viejo. ¿Perdón? En Puerto Viejo y en Manta. A ver, ¿pero dónde? ¿Cómo van a recoger la información? Mediante una encuesta a las personas. No, pero las personas no pueden decir yo tuve leptospirosis, eso es imposible. Eso, en una investigación, bueno, te pueden decir yo tengo diabetes y ustedes pueden hacer una glicemia para comprobar si es diabético o no. Pero leptospirosis, imposible. Que te diga alguien tiene leptospirosis, yo no me lo creo, pues. O sea, eso se tiene que ver en una historia clínica y con exámenes. Eso es imposible que se haga en una población. Lo mismo la zoonosis, tienes que hacerle el examen para comprobar si hay zoonosis o no. Pero es que en este caso, doctora, podría ser si se tuvo zoonosis. No, es que yo puedo decir yo tuve, y eso no es científico. Eso no es científico. Pero como toda investigación tiene un sesgo.
No, imposible. Es que ustedes no pueden presentar eso como modalidad de titulación. Ustedes tienen que tener un fundamento, pues. Obviamente, esto es como para potencializar nosotros para una investigación en la titulación. ¿Perdón? Esto es como para potencializarnos para en lo posterior en la titulación. No le oigo bien. Bueno, le decía, doctora, que esto es más que todo para formarnos potencialmente en lo posterior para cuando nos toque la titulación. No le estoy escuchando bien. Debe ser la señal. Proyecto 2, ¿qué nos hemos propuesto en proyecto 2 desde el primer día? Y eso ya se dijo en su momento. Proyecto 2 lo que va a hacer es el protocolo de la investigación, va a ser el anteproyecto, para que ustedes cuando lleguen a proyecto 3, o sea, recojan la información. Entonces, yo necesito un estudio cuantitativo, un estudio observacional cuantitativo de corte transversal y prospectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a recoger la información. Entonces, ustedes no pueden preguntar leptospirosis, nunca en la vida pueden preguntar si tuvo o no leptospirosis, eso no es científico. Tiene que haber una comprobación de que tuvo o no leptospirosis, y la única comprobación es hacerlo a través de una historia clínica y el examen subsiguiente. Lo mismo la zoonosis. Entonces, el 1 y el 2 es inviable como modalidad de titulación. Bueno, los factores de riesgo asociados a diabetes tendrían que buscar un grupo de diabéticos, obviamente. Entonces, tienen que buscar un grupo grande de diabéticos, que sean sobre 80 diabéticos, o pueden ser los más aconsejables diabéticos tipo 2. Y ahí sí, pueden estudiar los factores de riesgo, no hay ningún problema. Ese factible podrían buscar esa cantidad de diabéticos. 80. Sí. Bueno, yo lo veo un poquito fuerte la suma, ¿no? Pero nada es imposible, ¿no? Pero sí, en caso, si está a consideración suya, podríamos bajarle el número. Miren, si ustedes tienen contacto con centros de salud, los centros de salud tienen club de diabéticos. Ustedes son dos, una persona contacta con un centro de salud, otra persona contacta con otro. Y hay club de diabéticos, lo que quiera, porque la diabetes es una de las enfermedades con mayor prevalencia. Entonces, ustedes tienen que determinar qué tipo de diabetes, en qué población, en qué centro de salud. O sea, porque factores de riesgo asociados a diabetes, ¿dónde? O sea, ¿cómo van a ser? Obligatoriamente eso tenemos que trabajar con centros de salud. O sea, ustedes pueden trabajar en la comunidad haciendo un estudio de prevalencia, un estudio descriptivo o un estudio correlacional, relacionando factores de riesgo, por ejemplo. Ellos pueden hacerlo en comunidad, pero ya ustedes han puesto factores de riesgo asociados a diabetes, entonces tienen que tener ya los diabéticos para asociar los factores de riesgo. Entonces ahí ya tienen que tener un número importante de diabéticos. También pueden hacer el estudio en centro de salud, porque ahí es más fácil encontrar a los pacientes o las historias clínicas, o también en hospital, o también puede ser en un centro cardiocentro, un centro de diálisis, donde ustedes estén haciendo sus prácticas. Claro. O sea, ustedes tienen que darse cuenta que ustedes van a recoger la información dentro de un año, o sea, en el 2022. Entonces tienen que ser en una zona donde ustedes puedan recoger la información. Prácticamente, doctora, lo que vamos a hacer ahorita nomás que es una parte y en lo posterior en el 2022. Ustedes van a hacer el proyecto. ¿El proyecto qué significa? Hacer el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, o sea, hacer el protocolo de la investigación. Correcto.
hacerse especialista en el tema que ustedes, porque quien hace el marco teórico se vuelve especialista en el tema que ustedes elijan, de tal manera que ustedes ya lo que les queda es recoger la información. Y eso lo van a hacer dentro de un año cuando estén en proyecto 3. Porque ya van a tener el protocolo hecho. Listo, doctora. Entonces el tema lo podríamos dejar como factores de riesgo asociados a la diabetes en Manabí. ¿O lo En dejamos Manabí solo no, así? porque ahí, si ustedes dicen en Manabí, es como muy amplio. En Manabí tienen que hacer una muestra de todo Manabí, ¿no? Eso no puede ser. Puede ser en un Entonces, sector de lo Manta, dejamos un sector ahí. de Puerto Viejo, en 2 sectores. Pero en Manabí quiere decir que tiene que haber una... Toda la provincia. Es demasiado amplio el espacio, ¿no? No sé, ¿ustedes no, dónde son? ¿Son de Manta? ¿Son de Puerto Viejo? ¿Son...? De Puerto Viejo, doctora. ¿En un sector o en 2 sectores de Puerto Viejo? Pueden ser. Entonces puede ser en sectores de Puerto Viejo, doctora. Claro, la Parroquia, investigación por ejemplo. ustedes, por eso, ustedes tienen que ver la factibilidad de la investigación. O sea, ustedes tienen que elegir un tema que después ustedes puedan recoger la información. No van a escoger un sitio que ustedes no puedan ir a recoger la información. Entonces, obviamente, si quieren ponerlo en Manabí, en Puerto Viejo, perfectamente. Puede ser entonces en una parroquia de Puerto Viejo. Puede ser. Pero ¿y si no encontramos la cantidad de diabéticos dentro de esa parroquia? ¿Cómo podemos? Bueno, por eso mismo, o puede ser en tal centro de salud, o simplemente en Puerto Viejo, porque Puerto Viejo es como más pequeño que decir o en un centro de salud X de Puerto Viejo. Doctora, pero usted nos puso un límite de 80 personas. No podemos reducir Mire, ese grupo. yo le he puesto un límite, del tema, pero yo no les voy a decir hagan en tal barrio o en tal otro. Correcto. Eso se puede cambiar, el barrio se puede cambiar, pero que quede el tema. El tema va a quedar. Entonces el tema puede ser factores de riesgo asociados a diabetes en el centro de salud X de Puerto Viejo. Ya, pero mi pregunta va, ¿tenemos que trabajar en base a las 80 personas que usted dijo o podemos reducirlo? Perdón, es que no le escucho bien. Doctora, le pregunto es que si podemos reducir ese número de personas. No le oigo. Hace eco y no le oigo lo que está diciendo. Doctora, si se puede hacer menos de 80 personas, si se puede reducir el número. Mire, para hacer yo creo que incluso es necesario más, para hacer un estudio de titulación, lo ideal es que sea un grupo importante, porque ustedes van a hacer estadística. Las estadísticas, si ustedes tienen una hipótesis y para demostrar esa hipótesis necesitan un número importante de casos, porque si no, eso no es interesante, pues. Ustedes se tienen que proponer un número importante de casos para demostrar sus hipótesis o demostrar lo que ustedes van a buscar en su planteamiento del problema, los objetivos que ustedes se van a trazar. Entonces, en un estudio cuantitativo, lo ideal es que tengan un buen número de casos. Entonces, bueno, el anteproyecto es una propuesta, después viene la realidad. Entonces, en la propuesta ustedes tienen que partir de que sea un buen número. Después, bueno, será la realidad. Ustedes tienen que ver si eso es posible o no es posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Listo. Quedaría factores de riesgo asociados a diabetes tipo 2, ¿no? ¿Diabetes tipo 2 o diabetes en general? Tipo 2, listo. Diabetes en general le queremos hacer.
Bueno. Para así poder conseguir más personas. Porque la diabetes, el factor de riesgo genético, bueno, como ustedes quieran, a mí me da igual. Factores de riesgo asociados a diabetes en... ¿Le escucha bien? ¿Se escucha recortado? En un centro. Esa segunda parte ustedes tienen que ir mirando, ir viendo y irlo... Cuando ustedes empiecen a buscar información, se les va a aclarar un poco más la idea. Espera. Ya, de acuerdo. Entonces quedaría factores de riesgo asociados a diabetes en un centro de salud de Portoviejo. ¿Sí? Ya, de acuerdo. Gracias. Listo, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Avisen al otro grupo, por favor, al grupo... Ustedes son el grupo 3, el grupo 4. Listo, ya les avisamos. Ok. Bueno. Gracias. Ya, que pasen bien. A ver, su compañero, necesito su compañero también, por favor. Esto es cosa de 2. Listo, doctora. Ya Ok. estoy... A ver, entonces sí. ¿Ya entró? Hola. Sí. Sí, buenas tardes, doctora. Ya Buenas entré. tardes. Por favor, proyecte para mirar. Sí, estoy... No sé qué pasó. Anita, revise si lo puede proyectar. Ah, no, ya lo pude. Listo, doctora. Somos el grupo número 4. A ver, complicaciones degenerativas en pacientes de tercera edad. Cantón Junín. Manifestaciones clínicas graves en pacientes hipertensivos relacionados con COVID. Función renal en pacientes hipertensos hospitalizados en el IES Manta. A ver, el primero, veamos el primero. ¿A qué llaman ustedes complicaciones degenerativas? Complicaciones degenerativas sería lo que va a presentar el paciente como ya es de tercera edad, puede ser lo que es demencia senil, cambios en lo que es su metabolismo, en lo que son enfermedades que puede presentar, como el Alzheimer, Parkinson. O sea, sería como un consenso en las diferentes complicaciones degenerativas. Bueno,
¿Eso dónde lo harían ustedes? En Junín, ¿verdad? Junín, Sí. en Junín es grande, ¿qué cantidad de población tiene? No es tan grande y solo hay un centro de salud. Entonces, no, o sea, no, tendrá unos 20, no tal vez, pero no es tan grande. Sí, nos podríamos basar, como es el único centro de salud que hay. Claro, en el centro de salud, claro. O sea, ir a, porque ahora como la parte experimental. No, o sea, esto tendríamos que sería un hacer, estudio de por serie. cada casa, o podríamos basarnos porque... En el centro de salud es mucho mejor. Si ustedes tienen acceso al centro de salud, sería mucho mejor. Sí, sí tendríamos acceso. Y vemos quiénes tienen y cómo la Claro, o prevalencia. sea, ustedes lo que pueden hacer, bueno, yo creo que esas complicaciones degenerativas tienen ustedes que ver, porque no lo veo claro. No veo claro qué incluiría ahí, qué es lo que incluye, porque es... Podríamos guiarnos como las complicaciones degenerativas que van a presentar los pacientes de tercera edad, o sea, solo en el centro de salud del Cantón Junín. Entonces, escogeríamos la población, todo lo que es los pacientes de tercera edad, y de ahí sacaríamos todas las que encontramos. Entonces, prevalencia, pero ustedes tienen que definir... Sería prevalencia, entonces. Complicaciones degenerativas, ¿qué son? Porque, o sea, no lo veo claro. No sé si es secuela de accidente vascular cerebral o si es... Serían enfermedades degenerativas. Pero ¿de qué tipo? O sea, ustedes tienen que definir bien. Porque tenemos que evaluar a cada paciente para ver si tiene, por ejemplo, y serían como... Perdón. Es que el internet de mi compañera Anita no está tan bueno. Bueno, como ella le trata de decir, es que tendremos que analizar cada paciente de tercera edad y ver qué complicación tendría. Y ahí irlas... Claro, pero a lo mejor tienen que cambiar el título de complicaciones degenerativas y otra. No sé, algo como profundo. Entonces, dejémoslo, de momento dejémoslo ahí. Ya, sí. Y después ustedes tienen que empezar a buscar literatura, y ustedes a lo mejor en el momento ya de buscar literatura, ustedes ya tienen más claro sobre las complicaciones degenerativas. Entonces ustedes tienen que poner complicaciones degenerativas en adultos mayores, del Cantón Junín. El año no pongan. Ya, el año no. Listo. Vamos a ver, esperen que voy a copiar. Doctora, ¿o podríamos hacer de ciertas como comunidades? Porque, o sea, aparte, porque si tal vez hay unos 20.000 habitantes en Junín. No, lo que pasa es que o en el centro aunque ahí también... Centro de Salud Junín. Ya. Sí, mejor centro de salud porque ellos ya tienen sus historias clínicas, nosotros nos podemos basar en hacer un consenso. Sí. Entonces lo que tenemos que revisar es lo que significa esas complicaciones degenerativas. ¿Sí? Esto lo podemos ir revisando posteriormente para ajustarlo mejor el título, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que ese es el que quedaría, porque verán que esto lo vamos a hacer dentro de un año, cuando ustedes hagan, o sea, recoger la información dentro de un año. Entonces, ustedes, eso sí, se puede hacer perfectamente porque tienen acceso al centro de salud. Ya el COVID y todo lo demás, a lo mejor no hay tantos pacientes hospitalizados por COVID, o tendría que verse con historias clínicas anteriores. Entonces, y siempre ponen pegas porque, por ejemplo, a los que se han titulado ahora, que eligieron tema COVID, a ninguno les permitieron, no les proporcionaron la información. Entonces, más vale que cojan otro tema. Ese tema sí me parece bien y lo podemos ir ajustando. ¿De acuerdo? Entonces, el otro que dice COVID, no. No, yo creo que este es el primero y punto.
Y en los de acá sí los vio así sea de rojita. Ah, igual dicen COVID los dos. Sí, por eso les digo que no, que esto no... Se podría hacer, pero verá que el 22 ya tiene otras prioridades, porque ya supuestamente todo el mundo estará vacunado también. Doctora, y el que dice, podríamos adaptar el que dice función renal en pacientes hipertensos, pero, o sea, los que acudan al centro de salud también, de Junín, por ejemplo, y ya, bueno, ver quiénes son hipertensos y quiénes no. Y les podríamos, por ejemplo, evaluar a través de la creatinina, la función renal. Pero ahí tendrán los exámenes o no? Ahí tendremos que pedirle exámenes a todos los pacientes. Porque algunos tendrán y otros no tendrán. Entonces, va a ser más, bueno, creo que no va a ser posible. Yo veo bien este de arriba, pero ahí tenemos que definir bien que son complicaciones degenerativas. O cambiarle esa palabrita, ¿no? Listo, doctora. Vamos a buscar con mi compañera en los artículos para algo como más específico. Más específico, así es. Ok. Entonces, ahí nomás. Es muy amable. Sí, gracias. nomás. Ya, que pasen bien. Bueno, también usted. Ya, gracias, doctora. Pase bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Ya, avisen al grupo 10. Chiquitito. Chiquitito. Listo, doctora, para... Ya, ¿usted está sola? No, estoy con otra compañera, pero parecía que tenía problemas con el internet, doctora, y no sé, estaba en la clase, pero no se ha conectado. A ver, ¿quién es su compañera? Melina Pilar. Porque sí estaba conectada. Ajá, sí. Le tiene que decir que entre, porque la batería es para las 2. Sí, le dije. Ya le escribí nuevamente, doctora. Ya. Entonces, mientras tanto, si quiere compartir pantalla. Ya le comparto. Ya se está conectando, doctora. Con todo ya voy a empezar a compartir la pantalla. Ok. Bueno, doctora, nosotros tenemos 2 temas. No sabemos cuál, pero aquí el primero es depresión y trastornos alimenticios a causa del COVID-19. Ese es uno. Bueno, ya. ¿Y el otro? Es efectos del tabaco y el alcohol producto del COVID-19. Mira, ustedes no deben de perder de vista que ustedes van a recoger la información en el 2022. O sea, dentro de un año. A lo mejor dentro de un año ya todo el mundo está vacunado, ya, bueno, la depresión, ya no hay confinamiento, porque los trastornos alimenticios eran más bien por el confinamiento. El confinamiento ya, o sea, se supone que ya no va a haber, porque si ya están vacunados, pues la gente ya se disipará. Claro que a lo mejor se sigue usando mascarilla o lo que sea, medidas de bioseguridad, pero ya no habrá ni esa ansiedad, ni esa depresión, y trastorno alimenticio también ya no serán tan específicos como lo que pasó, por ejemplo, en abril, mayo, junio,
todos estos meses atrás. Ya, doctora, entonces no sería bueno incluir lo que viene siendo el COVID-19 y si dejamos en depresión y trastornos alimenticios. No, yo me parece que no, porque ustedes van a recoger la información. Si ustedes fueran a hacer el estudio ahora, bueno, ahora todavía las personas se acuerdan, algunos que han tenido la muerte de un familiar, todo eso. En cambio, dentro de un año ya la cosa va a cambiar. ¿Comprende? Sí, doctora, sí lo entiendo. Y también, bueno, también tienen que ver dónde van a recoger esa información. Claro, la población, todo eso. Todo entonces, eso, ¿no? Ahora sería plantear otros temas. Sí. Otros temas en otras poblaciones donde hay una prevalencia de, bueno, puede haber incluso, miren, lo que puede haber ahí es, claro que eso es como más, tendrían que hacerlo en hospital, que sería complicaciones tardías del COVID, porque hay complicaciones que seguro que van a haber complicaciones tardías del COVID, pero eso tendría que ser un tema hospitalario. Porque tendrían que buscar la historia clínica. Claro, eso ya sería en el hospital que vayamos a hacer, ¿verdad? ¿Puede ser en el IES o en otro? Claro, pero no sé, pues no sé si ese tema podrán hacerlo o no, porque no se olvide que ustedes tienen que tener un número, para un estudio cuantitativo tienen que tener un número de casos importantes, por lo menos 80 casos, entonces no sé, pues. Entonces, yo lo que les sugiero que más bien ustedes busquen, sondeen otro tipo de temas. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de los indicadores epidemiológicos más prevalentes que existen en Ecuador y el mundo. A ver si ahí, con esos datos que se van a exponer, les da a ustedes alguna orientación para buscar algún tema de interés. Y también se tienen que dar cuenta que ustedes pueden hacerlo en un barrio, en una institución, en un colegio, en la universidad, o pueden hacerlo en un centro de salud, o pueden hacerlo en un hospital. O sea, depende también del diseño del estudio que ustedes, si ya van a tratar una enfermedad o van a tratar factores de riesgo, o van a hacer un estudio de prevalencia. Entonces, dependiendo de lo que vayan a hacer, ustedes pueden hacerlo en un sitio o en otro. Eso también ustedes tienen que ir mirando dónde pueden acceder con más facilidad. ¿Sí? Okay. Sí, está bien. Entonces, revisen eso y disculpe, doctora, ¿a qué hora es ese sondeo? ¿Por qué? Eso mañana es, a ver, mañana no, pasado, el jueves. Eso, sí, porque yo decía mañana. No, mañana no es el jueves, mañana no tiene usted clase conmigo, pasado. Pasado vamos a hacer un ejercicio que vamos a trabajar en grupo y vamos a ver esos indicadores epidemiológicos. Pero bueno, si ustedes revisen ese documento que yo puse en el aula Teams, que son las prioridades, o si no pueden buscar por internet, prioridades de investigación en salud del Ministerio de Salud Pública. Ya, okay, doctor. Que eso les va también a orientar. Ok, doctor, está bien. Sí. Bueno, entonces cualquier cosa me están indicando. Ya, ok, doctora, muy amable, gracias. De acuerdo, hasta luego.